Me llamo Zoila Rodríguez Marzo, la madre de Katia Beirut Rodríguez. Hago esta para que sepan que mi hija está enferma, está mal de salud. Esa enfermedad, la causa de esa enfermedad, ella siempre la ha tenido, pero la causa de esa enfermedad es el problema que está pasando, la situación que está pasando. Ella es manifestante del 11 de julio y en este momento tiene la plaqueta muy baja. Esa es la causa de su enfermedad, que tiene la plaqueta muy baja, está con fiebre y todas esas cosas son debido al estrés que está pasando, el estrés de pensar de que tiene su papá preso, tiene su hermano preso, tiene sus dos niños aquí afuera que están pasando mucho sufrimiento, mucho dolor, saber que su madre está muy estresada por toda la situación que está pasando. Tengo mucho temor de su salud. Tengo que temor de que mi hija no tiene los alimentos que tiene que tener para adecuado al problema de salud que está pasando. La alimentación es muy importante cuando una persona está enferma. Ahí no tienen la alimentación adecuada para su enfermedad. Yo creo que una solución sería que la trasladaran a un hospital donde pueda tener recursos para que la puedan atender correctamente como se debe atender un ser humano. En las prisiones no tienen las condiciones suficientes para atender a una persona que esté enferma. Mi hija es muy delicada de salud. Ella tiene mucho más enfermedades, pero en este momento tiene la plaqueta muy baja, tiene hematoma por todo el cuerpo, le está dando fiebre desde el lunes que su esposo la vio que fue al pabellón. Todavía mi hija se encuentra aislada por la fiebre, por la plaqueta muy baja, todas esas condiciones. Además, hoy le tocaba su llamada telefónica, no se la dieron porque dicen que está en aislamiento. ¿Cómo me puedo sentir yo que desde el sábado de la semana pasada que fui a verla, todavía yo no he vuelto a escuchar la voz de ella para yo saber cómo ella está? Le suspendieron la llamada hoy porque dicen que ella está en aislamiento. Estoy muy preocupada. Creo que la solución sería trasladarla a un hospital. Quiero que la trasladen a un hospital donde la puedan atender mejor, porque eso podría traerle muchas malas consecuencias. Una plaquetas bajas con fiebre, agregada a fiebre, pueden traer consecuencias de convulsionar, todas esas cosas. Por favor, les pido que se pueda hacer algo por lo culpable de que ella esté encerrada ahí. Ella es inocente. Ella, su padre y su hermano son inocentes, pero ella es una muchacha muy delicada de salud. Por favor, yo pido que la ayuden.